Hola, bienvenidos al canal, mi nombre es Josu Gamboa, soy doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y ex profesor de la Universidad del País Vasco. En este vídeo vamos a tratar cómo enfrentarnos a exámenes tipo test, es decir, cómo estudiar para exámenes que no requieran acordarnos de datos muy concretos, y para eso vamos a utilizar la técnica de flashcards, es decir, la técnica de hacer tarjetas. Esta es la técnica que vamos a utilizar, pero lo que realmente estamos haciendo es active recall, es decir, memorización activa y repaso espaciado. Esas serían las metodologías, pero vamos a utilizar estas tarjetas para realizar eso. Antes de empezar con las tarjetas, recordemos cuáles son las mejores metodologías para estudiar, y como he anticipado es el Active Recall. El Active Recall es el proceso ese de cognición, el proceso de sacar información de nuestra cabeza, testearnos sobre el tema, es decir, si sabemos realmente sobre ese tema. Y por otro lado tendríamos el repaso espaciado, es decir, espaciar en el tiempo nuestro repaso sobre dichos conocimientos para interrumpir la curva de olvido. Si queréis profundizar en esos dos temas, que creo que son muy importantes, debido a que la mayoría de las veces los estudiantes, tanto yo como seguramente muchos otros estudiantes, estudiamos de manera intuitiva, pero no hacemos un estudio sobre cuáles son las técnicas más eficaces y más ineficientes, por así decirlo, y resulta que normalmente tendemos a utilizar aquellas técnicas que son más ineficientes, como puede ser subrayar, releer o realizar esquemas o tomar apuntes con el libro abierto. Por lo tanto, si queréis profundizar en dicho tema, tengo un par de vídeos sobre ello que creo que os pueden ayudar, sobre todo porque es la base sobre la que vamos a construir el tema de las tarjetas en este vídeo. ¿Cómo sería estudiar por tarjetas? ¿O qué es estudiar por tarjetas? Pues es simplemente una tarjeta de papel, que también puede ser de formato digital. Si preferís hacerlo de formato digital, tengo otro vídeo también sobre ello que se llama Anki, pero bueno. Son tarjetas de papel que podéis hacer desde cualquier papel. Existen tarjetas que venden así, pero vamos. El concepto es que por un lado la tarjeta vamos a escribir la pregunta que queremos recordar o la fecha, y por el otro lado vamos a poner la respuesta. Por lo tanto, voy a hacer un ejemplo muy sencillito. Digamos que en este caso estoy estudiando inglés, por poner un ejemplo muy sencillo, ¿vale? Entonces, digamos que estoy estudiando los colores. Por un lado pongo el color en castellano y por otro lado voy a poner el color que quiero aprenderme en inglés. Bueno, pues sería tan fácil como esto. Tendríamos por un lado el amarillo y por otro lado la respuesta, que es yellow. Por lo tanto, ¿cómo funcionaría esto? Lo que estaríamos haciendo sería active recall, es decir, recuperar esa información de nuestro cerebro. Tendríamos un taco de tarjetas sobre los datos, las fechas o las cosas concretas que quiero recordar para dicho examen test de tipo test, y las iríamos repasando, por así decirlo. Entonces, cogería el taco, sacaría la pregunta, diría amarillo. Muy bien, entonces intentaría buscar en mi cabeza cuál es la respuesta. Este buscar en la cabeza es lo que llamamos el active recall, el recuperar esa información, que es lo que hace realmente que se nos quede dentro de nuestra memoria, esa memorización activa. Por lo tanto, amarillo, la respuesta obviamente es yellow, ¿ok? Entonces le daría la vuelta, miraría la respuesta. Si estoy equivocado, bueno, la pondría al final del taco otra vez, y al final del repaso volvería a sacar otra vez amarillo. ¿Cómo era amarillo? Yellow. Y así sucesivamente. Es tan sencillo como eso. Por un lado la pregunta, por el otro lado la respuesta. Obviamente esta es un ejemplo bastante simplificado, pero se puede hacer mucho más complejo. Es decir, pueden ser fechas, pueden ser datos, pueden ser definiciones, puede ser cualquier cosa. Por lo tanto, terminaríamos con un taco para repasar diariamente y lo iríamos repasando para ir afianzando dichos conocimientos. Entonces estaríamos realizando el estudio o repaso espaciado, es decir, la curva de olvido. Cada 2-3 días estaríamos interrumpiendo esa curva de olvido, volviendo a los niveles iniciales de conocimiento que tenemos sobre dichos datos, impidiendo que se nos olvidan y afianzándolos en nuestra cabeza. El factor más importante de las flashcards o de las tarjetas o tarjetones es la pregunta que estoy escribiendo. Tiene que ser una pregunta muy concreta,
sencilla y que vaya al grano con una respuesta también muy concreta. Si realizo preguntas muy abiertas, tal vez no esté utilizando de manera efectiva el sistema de tarjetas, porque puede que sea una respuesta también muy abierta. Por lo tanto, tienen que ser cosas muy concretas, datos, fechas, definiciones, etcétera, etcétera. El sistema de tarjetas también vale para exámenes que no son solo tipo test, como exámenes de desarrollo. Digamos que tengo que desarrollar un texto que me van a poner delante y yo tengo que hacer un desarrollo sobre ese texto, pero tengo ya tengo preparado el guión que quiero escribir sobre ese texto. Por lo tanto, aquí, por ejemplo, podría poner introducción y por detrás tener ciertos conceptos sobre qué es lo que quiero escribir en la introducción para también recordarlos. Es decir, se puede aplicar no solo a exámenes tipo test, sino a otro tipo de exámenes también, como pueden ser los de preguntas abiertas. Pero para eso tal vez recomiende otra manera de estudiar en vez de usar las tarjetas. Y esa manera de estudiar también implica Active Recall, pero en vez de usar las tarjetas, lo que haría sería, me pondría todos los días, antes de empezar a leer algún tema, escribiría en un papel todo lo que sé sobre un tema. También estaría haciendo esa metacognición, estaría recuperando todo lo que sé de ese tema y después al final miraría los apuntes a ver si realmente estoy estudiando, o sea, estoy diciendo lo que he estudiado. Si sois una persona que os gusta la tecnología y os veis capaces de ello, existen aplicaciones que hacen este tipo de cosas en el ordenador y encima utilizan algoritmos para implementar el repaso espaciado. La verdad es que si os interesa merece mucho la pena. También tengo un vídeo sobre cómo utilizar esas herramientas. Yo personalmente utilizo Anki. Anki es una herramienta totalmente gratuita. Para el ordenador sí que es de pago la aplicación de móvil o tableta, pero creo que con la aplicación de ordenador es totalmente suficiente y lo que nos permite es realizar tarjetas de manera virtual. Por un lado escribiríamos la pregunta y por otro lado la respuesta. ¿Por qué creo que es una buena opción? Creo que es una buena opción porque hoy en día casi todos los contenidos los tenemos ya de manera digital, los apuntes, los libros, etcétera, etcétera. Entonces sería simplemente volcar de un sitio a otro la información de los apuntes a las tarjetas para luego ya empezar a repasar dichas tarjetas. ¿Qué es lo bueno que tiene Anki? Puedes crear muchas tarjetas de manera muy diferente, incluso con audio, y nos permite repasarlas de una manera muy eficaz. Cuando nos saca una tarjeta nos dice si nos ha parecido fácil, difícil o muy difícil, y dependiendo de qué le digamos que nos ha parecido rememorizar esa tarjeta, es decir, sacar la información sobre dicha pregunta, si nos ha parecido difícil, por ejemplo, en 10 minutos nos volverá a repetir dicha tarjeta, y si nos ha parecido fácil, en 3 días, y si nos ha parecido muy fácil, en 1 mes y medio, por ejemplo. Entonces, esto nos permite realizar el repaso espaciado de manera casi automatizada. Recordemos, por lo tanto, que las tarjetas es solamente una manera de realizar estas dos metodologías que son el Active Recall y el repaso espaciado. Las tarjetas no son en sí una técnica de estudio, sino son más bien una herramienta, por así decirlo. Y si os enfrentáis a exámenes tipo test, me gustaría saber sobre vuestra opinión sobre las tarjetas, si las habéis utilizado alguna vez o si os han resultado útiles. Y por último, recordaros que la base de todo el estudio no es la memorización, sino es entender el contenido. Primero hay que entender el contenido y después hay que memorizar las partes más específicas que queremos poner en los exámenes o en los tests sobre dicho contenido, pero todo esto se asienta sobre el pilar de realmente entender dicho contenido. ¿Cómo sé si he entendido un contenido o no, o una teoría? Pues explicándosela a alguien, algún amigo, algún familiar. Muchas veces se dice, ¿cómo explicarías esta teoría o estos contenidos a un niño de 5 años? Es decir, saber transmitir con mis propias palabras, con vuestras propias palabras, el tema que estáis estudiando. Y de esta manera vais a saber realmente si tenéis interiorizado y si manejáis bien dicho contenido. Por lo tanto, para comprender ese contenido, primero hay que hacer otro tipo de estudio antes del estudio de las tarjetas, por ejemplo. Hay que entender ese contenido. Si no sabéis cómo hacerlo, tengo un vídeo sobre ello, sobre cómo estudiar nuevo contenido, os animo a que lo miréis también. De todas maneras, lo que explico también viene siendo la misma metodología, es decir,
Active Recall y repaso espaciado. Pero si os apetece y os interesa saber cómo estudiar dicho nuevo contenido, también tendréis el vídeo por aquí en algún lado. Y esto es todo. Si os ha gustado, darle a suscribiros, la verdad es que me ayuda un montón a mí y al canal para crecer todos juntos. Si tenéis alguna pregunta sobre cómo poder estudiar algún tema, no dudéis en escribirme en los comentarios. Oye, Josu, ¿cómo harías para estudiar este tipo de cosas? Y intentaré responderos lo más científicamente que pueda. Un saludo, gracias y ánimo.